Estamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 26, y hoy nos toca la lección número 54. Lección 54. Hemos venido hablando acerca del tema de la ingratitud del poderoso, donde David por segunda vez le perdona la vida a Saúl. Y hemos visto 5 principios en la semana que estuvimos viendo el capítulo 26. Nos quedamos en el 17 esta semana para terminar esta segunda parte, pero brevemente voy a mencionar los 5 principios para resumir lo que hemos estado estudiando. Hemos estado hablando entonces acerca de principio número 1, la persona oportunista toma ventaja de cualquier situación, aun si es en contra del indefenso. Y esto lo vimos con la actitud de los cifeos de la ciudad de Sif, donde quisieron congraciarse con Saúl, el darle la dirección o donde se encontraba el paradero de David. Y no reconociendo obviamente el reinado próximo de David, estos cifeos, 1 Samuel capítulo 26. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio, ya voy a mencionar el título de la lección por si acaso. El segundo principio es, aunque la situación parezca favorable a uno, siempre hay que saber si se está en la voluntad de Dios. Y esto fue la actitud de David cuando le dijo su compañero, acá está la lanza, esta es hora, el Señor te ha entregado a Saúl, permítame que yo lo mate. Y Saúl, indefenso, dormido con su ejército alrededor, David pudo tomar esta oportunidad, pero él sabía que la voluntad de Dios era no tocar al ungido. Así que cuando uno sabe la voluntad de Dios, a pesar de que la situación puede ser favorable, uno tiene que ser obediente a la voluntad de Dios y no a lo que más me conviene. Principio 3. El creyente tiene que tener respeto por la oficina, el cargo que desempeña la persona, aun si esta persona no es digna del cargo. En este caso, el rey Saúl no era digno del cargo, lo había perdido por su desobediencia a Dios, pero su oficina, su cargo demandaba respeto, y es por eso que David respetó el no tocar y confió que la venganza era de Dios. Principio 4. La obediencia a Dios no tiene fecha que caduca. ¿Okay? Si Dios nos pide que nosotros seamos obedientes, eso no va a cambiar según la situación o según las emociones o según cómo otros respondan a nosotros. Si tenemos que ser obedientes a Dios, eso debe de ser nuestro principal motivo, razón, propósito, y no según lo que suceda alrededor. Obediencia a Dios. En este caso, Saúl no estaba siendo obediente a Dios porque perseguía a David, a pesar de que Dios ya le había dicho que él iba a ser el próximo que iba a tomar el reino. Y el último principio que vimos es el creyente, número 5, siempre debe mostrar misericordia, buena voluntad, es la palabra Gesed que estuvimos hablando, sobre aquellos que pretenden su mal. Esos fueron los 5 principios que vimos la semana pasada, y hoy vamos a continuar la lección 54, y he titulado esta lección porque quiero hablar un poquito de Saúl. Se llama así: cuando se es piedra de tropiezo. Cuando se es piedra de tropiezo. Esta es la lección número 54 de Primera de Samuel, capítulo 26, verso 17 en adelante. Ahora, interesantemente, en el Nuevo Testamento tenemos un personaje que se llamaba Saúl y después fue conocido como Pablo de Tarso. Y Saúl, después del primer rey de Israel, porque ese era el nombre del primer rey de Israel, Saúl, o sea, Pablo, en su nombre Saúl, era el que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, del mismo modo como el rey Saúl perseguía a David. Hay un paralelo ahí interesante con el nombre Saúl, ¿no? Y hemos dicho que Saúl, el rey,
al perseguir a David, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y Pablo también, al perseguir a los creyentes, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Por eso que cuando Cristo se le aparece camino a Damasco, narrado por Lucas en Hechos 9, le dice el Señor Jesucristo en la aparición a Pablo o a Saúl: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar aguijón contra la carne, luchar contra mí, ¿no? Se estaba oponiendo a la obra de Dios. Interesantemente, hay un paralelo. Y cuando estudiemos el próximo capítulo, que les pido que por favor lean el capítulo 27, vamos a ver que uno está seguro, uno va a ser obediente a Dios cuando estamos en el centro de su voluntad. Que tengan eso en mente. Saúl se había apartado de Dios porque había desobedecido a Dios, y porque había desobedecido a Dios, Saúl estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba actuando por sus propios impulsos, por su propia conveniencia, para no perder el poder ni el trono. Y hemos hablado sobre esta obsesión que tenía Saúl con el poder, tanto así que fue capaz aún de querer matar a su hijo, si no fuera por aquellos soldados que dijeron: pero si hemos ganado esta batalla contra los filisteos, porque Jonatán y su escudero se atrevieron a entrar y por lo menos tomar a este escuadrón de 20 filisteos que estaba ahí resguardado, ¿cómo tú vas a matar a tu hijo? Por haber tomado el bocado de miel, o haber tomado cuando Saúl había dicho: todo el mundo ayune hasta que vayamos a guerra. Y vimos cómo esto era una decisión imprudente, no tenía sentido y estaba fuera de la voluntad de Dios, en diferencia a Jonatán, que actuó dentro de la voluntad de Dios. Así que acá vamos a ver cómo, cuando se es piedra de tropiezo, y en este caso Saúl va a servir de piedra de tropiezo para lo que va a suceder en el capítulo 27. Saúl, como líder, como rey, le va a ser piedra de tropiezo a David. Y aunque David no cayó en pecado, que el escritor nos diga así grave, donde necesita ser reprimido, ¿no?, exhortado, el capítulo 27 va a ser algo oscuro en la vida de David. Va a ser una mancha negra en su testimonio. ¿Ok? Y esto es precipitado por lo que Saúl está haciendo en contra de David, sirviéndolo de piedra de tropiezo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Veamos a Saúl entonces acá, versículo 17 al 20, 1 Samuel 26, es un modo de introducción. Dice así: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así a mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha sido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Ok, miren el intercambio del diálogo. David lo llama señor, ¿no? Rey, señor mío. Es como lo llama, con el título de respeto. Y Saúl lo llama con el título afectuoso: hijo mío David. Ya no con esa forma despectiva de quién es el hijo de Isaí, como hemos venido viendo, ¿no? Obviamente acá Saúl se encontraba vulnerable. Su lanza no la tenía, ¿no? Y entonces en esta frase David está mostrando humildad ante el rey. Estamos conociendo el corazón de David, y David es lo que proyecta. Ahora, hubiera sido para David mostrarse superior hacia Saúl.
estaba en la cumbre del monte, tenía ventaja, hubiera dicho, ya ves, que pude matarte y quién te crees tú que eres, pero no, no hizo nada de esto, sino que David, a pesar de tener la razón, estar en lo correcto, él no pierde respeto por la autoridad del rey. ¿Okay? Eso es algo que recalca estos textos. Y esto es un principio para nosotros. Este sería el principio número 6 de este capítulo 26. Principio número 6. Aún en medio de tener la razón, estar en lo correcto, no hay que perder respeto por los que están en autoridad. Este es un tema que se repite, aun si ellos están equivocados y nosotros en lo correcto. ¿Okay? Aún en medio de tener la razón, o sea, uno estar en lo correcto, no hay que perder el respeto por la autoridad, aun si ellos están equivocados y nosotros en lo correcto. Y acá se me viene en mente testimonios que he escuchado donde las personas han salido decepcionadas, estoy hablando de testimonios, ¿no? En general, de el pastor de la iglesia que visitaban o que eran miembros, donde las personas salen decepcionadas porque ven que el pastor está más interesado en las ofrendas que en las personas, o donde el pastor está más interesado en mantener su poder sobre las personas, entrometiéndose en la vida de las familias, no para ayudar ni para servir, sino para dictar. ¿Okay? Hay diferencia. Y entonces la gente sale decepcionada y sale de la iglesia y dice, yo no voy a la iglesia, y entonces da las razones, porque el pastor es así, asá, asá, y fa. Y claro, donde van a demás iglesias y visitan, van a encontrar otras debilidades, quizás vulnerabilidades de los líderes o del pastor, y entonces como que se decepcionan de los líderes y deciden, ya no voy a la iglesia, mejor me quedo en casa y veo el servicio en línea, o leo la Biblia y yo con Dios hago mi iglesia, ¿no? He escuchado testimonio de gente que hace eso, y hay un punto donde eso puede ser de piedra de tropiezo. Los líderes pueden servir de piedra de tropiezo para los congregantes. Y sí, delante del Señor, cada líder, cada pastor es responsable de las ovejas que está pastoreando. Eso no hay duda. La Biblia habla que va a dar cuenta por cada una de sus ovejas que el Señor le ha dado, porque esas ovejas no le pertenecen a Él, sino le pertenecen al Señor Jesucristo, sino que Él lo representa en el sentido de alimentarlas, cuidarlas, guiarlas, ¿no? No de enseñorearse sobre ellas, como lo dice Pedro en su carta en el capítulo 5, que los pastores los obispos no deben de enseñorearse como autócratas o tiranos sobre su congregación, sus ovejas, porque ellos no son los dueños de esas ovejas. Ellos son los siervos que trabajan para el verdadero pastor, que es Jesucristo. Así que en un sentido, los líderes, los pastores pueden servir de piedra de tropiezo para desanimar a la gente a no congregarse. Entonces, delante del Señor ellos van a dar cuenta. Ellos van a dar cuenta, y temamos, porque Dios es un Dios justo, santo, y cuando Él da su justicia es exacta. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no podemos engañar. Así que puede ser que uno, como congregado, diga, el pastor está en lo mal porque hace esto. Puede ser que uno tenga la razón, pero también eso no me da derecho a mí a faltar respeto a la autoridad que ese hombre desempeña. ¿Ok? Por otro lado, por más equivocado que esté, puedo yo orar y puedo pedirle al Señor, Señor, si tú deseas, dame la sabiduría y la gracia para hablar con mi pastor y decirle, mire, estoy observando esto y no me parece. Que lo puede hacer como hermano en la fe, porque es su igual, no es su jefe, es su igual, ¿no? O puede calladito, tranquilito, si ve que hay oposición, no va a ser recibido porque cree que el pastor es como hablarle a la pared, siempre tiene la razón, nunca admite sus errores, lamentablemente, eso sucede. Entonces puede calladito salir de la iglesia sin formar escándalos ni nada,
para que no se entropece la obra que el Señor esté haciendo en medio de los congregados, ¿no? En vez de armar la revolución y vamos al menos que sean cosas graves, de inmoralidad, de desfalco de dinero, de robo, uno denuncia, pero si no hay nada de esto y son cosas de personalidades o intereses, ¿no? Personales, entonces uno tiene que decidir qué va a hacer acá. Acá David está encarando a Saúl con respeto y le está diciendo a Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Cuál es tu problema conmigo? Esa es la pregunta que David se está haciendo. ¿Por qué tengo que estar viviendo mi vida con la vida de mis 600 hombres que él está a cargo, huyendo de ti si yo no he levantado ninguna emboscada o revolución? No he agitado ni siquiera al pueblo para que se levante y te destrone. ¿Cuál es tu razón, Saúl, para que me persigas? No había razón, más que el temor de perder su trono, cosa que Dios ya se lo había quitado, pero él no quería aceptar eso, él se aferraba. David le dice, dime tú qué he hecho mal. Esta es la oportunidad, dime cuál es mi pecado. Y esta es una actitud que debería de ser la actitud de un líder, la actitud nuestra. Si estoy yo equivocado, dime en qué he fallado. Y ahí entonces uno tiene la oportunidad en esto. Tú te preocupas más por el dinero que en la gente. Uno puede decir directamente. Acá David se está exponiendo al análisis, el escrutinio y que le digan, bueno, tú has hecho esto y por eso mereces la muerte. ¿Qué mal hay en mi mano? Esas son preguntas que debe de hacer un líder. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he cometido? Esas son preguntas de dar cuentas, de ser contables a otros. Cuando se hace eso, uno no va a servir de piedra de tropiezo. Cuando no se hace eso y uno piensa como líder que está por encima de la ley o de la palabra de Dios y puede hacer uno lo que le da la gana, entonces uno va a servir por piedra de tropiezo. ¿Ok? Y entonces David no solamente le pide a Saúl que considere los hechos y que pensara, pero le hace más fácil a Saúl para que se arrepintiera. Si esto es causado por Dios para que me condenes, para que me des justicia, entonces bien, ejecutas la justicia, pero no había nada. Pero si esto es causado por los hombres son los que te están incitando, la gente a tu alrededor. Obviamente no era causado por los hombres, era causado por el corazón de Saúl. Pero acá David está haciendo en un sentido delicado y en vez de decirle a Saúl, tu corazón, tu deseo por el poder es lo que te está llevando a esta obsesión de quererme muerto, David dice, si alguien te está mal influenciando contra mí, ven que acá David sabe dirigirse a su superior, al rey, un poco de psicología, ¿no? De parte de David. Y entonces le dice lo que está ocasionando esta persecución. Y esto es algo triste. David dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. David, al estar huyendo del territorio de Israel, él como judío, como hebreo, estaba faltando al culto en el tabernáculo, parte de las fiestas, porque estaba huyendo. Entonces no era parte de la heredad de Dios. Y no solamente eso, sino al estar en tierras ajenas, tenía que darle honor a los dioses de tierras ajenas. Entonces, en un sentido, esta persecución estaba motivando a David, empujando a David a que sirva a otros dioses, a que se aleje del servicio a Dios. Y de esta manera, Saúl servía de piedra de tropiezo. Acá vemos el corazón de David porque David extrañaba estar en la presencia de Dios, en su casa. Y ahí es donde podemos entender los salmos que él compone, donde dice que es mejor estar un día, habitar en la casa de Jehová, que 1000 días fuera de ella. O como él anhela vivir dentro de la casa de Jehová. Y uno dice, pero que David se quiere ser sacerdote, tan fanático. No, es que él vivió fuera.
Y ¿saben qué? Cuando uno llega a amar la iglesia de Cristo y somos limitados a no ir, ya sea por enfermedad o porque nos cierran la iglesia, uno anhela congregarse, ¿no? Eso ya lo vivimos con lo que pasamos hace 2 años. Uno extraña congregarse, uno desearía estar ahí. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido? ¿Y por qué no? Uno como que se apasiona y hay ese anhelo, ese deseo. Bueno, ese fue el deseo de David. Al estar huyendo, él extrañaba estar en la presencia de su Señor en su tierra y no yendo a tierras ajenas dando honor a otros dioses. Los dioses en estos tiempos eran como pagar tributo o impuestos al líder de las tierras. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos a un país quizás paguemos peajes si estamos usando la carretera, si vamos a Estados Unidos, ¿no? Pero imagínense que el pagar peaje sería pagar tributo al Dios de la tierra. Y aunque uno no crea ni adore, era parte de circular en la tierra ajena. Tenías que dar tributo y honor a esos dioses que la tierra había, servía y destacaba. Entonces David está diciendo, me estás ahuyentando de mi casa, del servicio a Dios, de la adoración a Dios para pagar tributo. Eso era la piedra de tropiezo que estaba ocasionando. Principio número 7. Somos tentados a dejar de no solo servir a Dios, pero de dejar de adorarlo cuando dejamos de asistir a su casa, cuando dejamos de congregarnos, de estar en la presencia de Dios en compañía de otros hermanos. Fácilmente somos tentados a dejar de adorarlo y de servirlo. Y esto es lo que David veía. David se veía indefenso, como una pulga, una mosca, un bicho insignificante delante de la presencia del rey, como quien persigue una perdiz por los montes. No había razón para esta persecución. Versículo 21, Saúl se disculpa con David. Ya hemos escuchado de Saúl esto una y otra vez. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Por segunda vez que nos narra el escritor. He aquí yo he hecho neciamente, como Nabal, y he errado en gran manera. Así que Saúl acá nuevamente sobrecogido por sus emociones, porque este es un hombre muy impulsivo en sus emociones, demostró, ¿no?, en sus sentimientos que estaba mal. Pero su vida no cambió. Eso es lo triste. Él puede decir que se siente mal, que hizo mal, pero si no hay cambios en su conducta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sus palabras estaban correctas, sus sentimientos estaban correctas, pero su conducta no cambió. Y en la Biblia, para que sea un verdadero arrepentimiento, nuestra conducta debe de cambiar. Debe de haber un giro en la dirección en que estamos yendo. Así que no solamente es emociones, no solamente es palabras bonitas, pero es cómo estás dirigiendo tu vida. ¿Estás en la voluntad de Dios? Y esto es también como paréntesis cuando escuchemos temas de avivamientos que suceden en nuestros tiempos, que uno busca avivamiento, uno desea avivamiento. Y cuando leemos en la Biblia avivamiento, vemos que hay un contriste, un arrepentimiento, una lamentación por los pecados de uno, se confiesa y se busca escuchar la palabra de Dios. No la palabra de emociones o de gente que te motiva. Escuchar la palabra de Dios. Porque así entonces, en el confesar de pecado y arrepentimiento, la gente es alumbrada a cambiar su conducta. Entonces, cuando escuchamos en el libro de Esdras, capítulo 7, y Esdras se pasa desde la mañanita hasta el mediodía leyendo el libro de la ley en la plaza, y los levitas interpretando en grupos a toda la multitud, que había mujeres y niños parados escuchando toda la mañana hasta el mediodía. Dice que la gente lloraba amargamente
porque se dio cuenta que había vivido en pecado y ahora escuchaban las palabras de Dios y eran contristados, ¿no? Profundamente y dirigidos a confesar y cambiar su vida, a regresar a Dios, abandonar sus ídolos, abandonar su vida vieja y regresar a Dios. Ese es un avivamiento. Pero característica clave es que la palabra de Dios debe ser expuesta. Eso es lo que estaba haciendo Esdras. Pero cuando decimos que suceden avivamientos hoy en día, donde es canto, 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 lloro, 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 testimonio, 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 y no se escucha la palabra del Señor, entonces, ¿qué tipo de avivamiento es ese? ¿No? ¿Qué tipo de avivamiento? Mueve los sentimientos. Acá vemos a Saúl. En sus sentimientos y emociones he pecado, pero regresó a ser el mismo. ¿Cómo sabemos eso? Porque David lo conocía. Cada uno se fue por su lado y por lo que va a suceder en el capítulo 28. Si ustedes siguen leyendo, nos damos cuenta por qué fue que esto no fue un arrepentimiento verdadero. Principio número 8, ya voy terminando. El pecado en la vida de uno nos hace vivir neciamente. Ese era Saúl. Tomar decisiones impulsivas y contrarias a la voluntad divina. Principio 8. El pecado en la vida de uno nos hace vivir neciamente, en necedad. Tomar decisiones impulsivas, en este caso Saúl admitiendo, impulsivamente, no de corazón, no de cambio, decisiones impulsivas y contrarias a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que él acepte que había pecado, se había apartado de Dios, estaba luchando contra la voluntad de Dios al no reconocer a David como el rey que Dios había ungido, ¿no? Peleaba contra esto. Versículo 22 al 25, David explica por qué no mata a Saúl nuevamente. Le da la evidencia de la lanza que lo tiene en sus manos y le dice David a Saúl que él ha sido en un sentido fiel con él siempre, ¿no? Yo he sido fiel contigo, estoy parafraseando acá, porque tu vida yo la he estimado, yo aprecio tu vida, ¿ok? Y habla que Dios es el que va a pagar a cada uno según la justicia. Él se pone delante de Dios, Dios me juzgue porque Él es el que va a pagar a cada uno según la justicia. Acá David nuevamente le muestra misericordia a Saúl, misericordia. Y es el principio número 9, el mostrar misericordia a otros, cambia nuestros afectos y hay bendición. El mostrar misericordia cambia nuestros afectos, nuestros sentimientos y hay bendición. Entonces David dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová. David quería cumplir su llamado de ser el próximo rey de Israel, pero lo quería hacer bajo la bendición de Dios. No iba a tomar el trono por asesinato, por rebelión, eso ya lo había él resuelto. David confiaba que Dios lo iba a proteger hasta el final y que Dios lo iba a posesionar en el trono. Así que David se aferró a este principio que la justicia viene de Dios. Ahí está el Salmo 18, versículos 20 al 27. Y este es el último principio para compartir. Número 10. Como creyentes tenemos que estar dispuestos a esperar que Dios, Él es el que nos vindicará. Dios es el que nos va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Saúl invitó a David a regresar, versículo 21, pero David no aceptó la invitación, porque conocía a Saúl, conocía que en el momento que daban la vuelta lo iba a matar, iba a cambiar de opinión rápidamente. Así que las palabras de arrepentimiento que pronuncia Saúl no era un arrepentimiento genuino, era algo emocional para él. Entonces dice que se fue por su camino. Se fue por su camino. David conocía el corazón engañoso de Saúl, el corazón inestable de Saúl. No confiaba en esas promesas
falsas. David conocía la realidad que tenía al frente. Y es triste cuando este primer rey Saúl, que era suegro de David, pariente, en vez de haber hecho las cosas bien y restaurar a David y arrepentirse y ponerse en cuenta con Dios, que Dios es misericordioso. Si David lo perdonó a Saúl, ¿no creen que Dios hubiera perdonado a Saúl si verdaderamente se hubiera arrepentido? David era un hombre. Dios realmente sabe mostrar misericordia, pero no lo hizo. Así que David fue prudente en no confiar en Saúl por su pasado, por los hechos, por la realidad. Y nosotros también tenemos que ser prudentes y no confiar en personas que han demostrado tener doble ánimo, personas que han demostrado ser impulsivas de carácter, que prometen muchas cosas pero al final no cumplen, cambian de opinión fácilmente. Ese tipo de personas uno necesita poner límites y no confiar. Acá David nos está enseñando esto. Así que voy a parar acá con esta lección 54, porque hemos visto brevemente el liderazgo de Saúl y cómo él como persona sirvió de tropiezo para que David no adore, no sirva a su Dios en su tierra, porque se la pasó huyendo. Y el próximo capítulo 27 es un capítulo triste en la historia de David. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar del desánimo. Cuando el desánimo nos lleva a pecar. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana con el capítulo 27 de Primera de Samuel. Entonces voy a parar acá para tener nuestro tiempo de comentarios y así entonces terminamos.